Tétanos. El tétanos es el resultado de una toxina producida por la bacteria anaeróbica Clostridium tetani. La toxina hace que los músculos se contraigan involuntariamente y se vuelvan rígidos. El tétanos generalmente se desarrolla después de una herida o una lesión que rompe la piel y se contamina. Clostridium tetani está presente en el suelo y las heces de los animales y puede vivir allí durante años. Las bacterias del tétanos entran en el cuerpo a través de heridas contaminadas con tierra o heces, especialmente si la herida no se limpia correctamente, perforaciones de la piel con agujas contaminadas, como las utilizadas para irritar drogas ilícitas o para tatuar o aplicar un piercing corporal. Às vezes a lesão é tão pequena que a gente nem sequer vai ao médico. As lesões que involucram um corpo estranho, como metralha, suicidar ou fragmentos de bala, e heridas mortas como queimaduras, ulceração por frio, gangrena ou lesões por aplastamento, são mais propensas a causar tétanos. Ocasionalmente, o tétano se produz quando o útero se dana durante um aborto ou um parto induzido. Depois do parto pode ocorrer uma infecção do útero da mulher e do cordão umbilical. Del pedaço do cordão umbilical esquerdo pode causar tétanos em el recém-nascido. A bactéria de tétanos produz esporas. As esporas são uma forma inativa ou latente de bactérias. As esporas permitem que as bactérias sobrevivam quando as condições ambientais são difíceis. Quando as condições são favoráveis, as esporas se convertem em bactérias. A bactéria Clostridium tetani produz toxinas del tétanos. Esta toxina viaja por todo o corpo e evitam que alguns nervios enviem sinais a outros nervos. Com resultado, os músculos se contraem voluntariamente, causando rigidez e espasmos musculares dolorosos. Síntomas. Os síntomas del tétanos generalmente começam ao redor de 5 a 10 dias depois da lesão. Os espasmos musculares são o aspecto característico del tétanos. Os músculos se contraem voluntariamente e se vuelven rígidos. Os espasmos generalmente começam em la mandíbula e la garganta, seguindo por el cuello, el hombro, la cara e logo el abdômen e las extremidades. Tales espasmos podem interferir com a respiração, às vezes de tal maneira que as pessoas se vuelven azuladas. A cara se pode congelar em uma sonrisa com as cejas levantadas. Os músculos de la espalda se contraem, haciendo que la espalda, el cuello e las piernas se arquen hacia atrás. El espasmo de los esfíncteres musculares pueden causar estreñimiento e dificuldade para urinar. Cambios menores como um ruído, uma corriente de aire ou el hecho de que la cama se mueve podem desencadenar espasmos musculares em todo o corpo. Em raras ocasiões, os espasmos musculares se podem limitar a grupos de músculos ao redor de la herida. Este tétano localizado pode durar semanas. Outros sintomas ocorrem porque o tétano afeta o sistema nervioso, incluindo a parte que regula os processos internos do corpo, como a velocidade com que o coração late. As pessoas com tétanos podem ter frequência cardíaca e febre rápidas, podem sudar profusamente, a pressão arterial pode subir e bajar, as pessoas podem inalar o contenido da boca em los pulmones, lo que resulta em pneumonia. A gente pode ponerse inquieta e irritável. Sin embargo, incluso cuando la enfermedad es grave, las personas generalmente permanecen plenamente conscientes. En los recién nacidos, el tétano generalmente afecta todo el cuerpo y a menudo es mortal. Los niños que sobreviven pueden volverse sordos. Tétanos localizado. En el tétanos localizado, há esplasticidade de los músculos cerca de la entrada de la herida, pero sin treino. Espasticidade pode persistir durante semanas. El tétano cefálico, uma infecção por tétanos del cerebro e los pares craneales, é uma forma localizada del tétanos. É mais comum em niños, em los que pode ocorrer com otitis media crônica
o como consecuencia de una herida en la cabeza. Su incidencia es la más alta en África y la India. Todos los pares craneales pueden estar involucrados. El tétano cefálico puede generalizarse. Tétanos neonatal. El tétanos en el recién nacido es a menudo generalizado y mortal. A menudo comienza en la unión del cordón umbilical mal limpio, en niños nacidos de madres inadequadamente inmunizadas. Su aparición durante las primeras 2 semanas de vida se caracteriza por rigidez, espasmos y disminución de la amamentación. La sordera bilateral puede ocurrir en los recién nacidos sobrevivientes. Pronóstico. En todo el mundo, alrededor del 50% de las personas que tienen tétanos mueren, en general porque los espasmos de los músculos de la garganta, el pecho y el abdomen interfieren en la respiración. Pero en los Estados Unidos solo alrededor de 6% mueren si el trastorno se trata adecuadamente. Pero si el tratamiento se retrasa y el tétano es grave, hasta unos 60% pueden morir. Las personas que se inyectan drogas, personas muy jóvenes y mayores, son las más propensas a morir de tétanos. El pronóstico es peor si los síntomas se desarrollan y progresan rápidamente o si el tratamiento se retrasa. Con el tratamiento, la mayoría de las personas se recuperan. Diagnóstico. Evaluación de un médico. Un médico sospecha que el tétanos cuando ciertos músculos, comúnmente los músculos de la mandíbula y la espalda, se vuelven rígidos y se producen espasmos, especialmente en personas que tienen una herida. La bacteria a veces puede crecer a partir de una muestra obtenida de la herida. Sin embargo, los resultados del cultivo a veces indican tétanos cuando no está presente, un resultado falso positivo, y el tétanos puede estar presente incluso si no se detecta ninguna bacteria, un resultado falso negativo. Por lo tanto, los médicos no dependen de la cultura para diagnosticar el tétanos. Prevención. Prevenir el tétanos es la mejor manera de tratarlo. Vacunación. El tétanos rara vez se desarrolla en personas que han completado una serie primaria de vacunas contra el tétanos, 3 o más inyecciones en el músculo, y que han recibido vacunas de refuerzo cada 10 años como se recomienda. La vacuna contra el tétanos estimula el cuerpo para producir anticuerpos que neutralizan la toxina, pero puede tardar varias semanas después de la vacunación para que estos anticuerpos se desarrollen. En los niños pequeños, la vacuna contra el tétano se administra como parte de la serie que incluye vacunas contra la difteria y la tosferina o tos larga. Vacunas de rutina para niños y lactantes. Los adultos que hayan completado la serie primaria de vacunas contra el tétanos deben recibir refuerzos cada 10 años. Las mujeres embarazadas reciben tétanos, difracteses y vacuna a la tosferina acelular durante cada embarazo. Essa estratégia impide que as mulheres e os recém-nascidos contraigam tétanos. Quando as mulheres embarazadas são vacunadas, os anticorpos contra o tétano se transferem de la madre al feto durante o embarazo, e o recém-nacido tem anticorpos contra o tétanos al nacer. Depois de uma lesão, quando as pessoas se lastimam, podem ajudar a prevenir o tétanos limpando e de imediato por completo de las heridas. As pessoas que têm heridas podem receber uma dose de vacuna contra o tétanos para prevenir o desenvolvimento da enfermidade. Se as pessoas não han sido vacunadas previamente, receberão uma segunda dose
un mes después de la primera dosis y a una tercera dosis 2 meses después de la primera. Dosis de refuerzo se administran a continuación cada 10 años. Debido a que a vacuna tarda semanas em ser eficaz, às vezes se administra adicionalmente imunoglobulina contra o tétanos. Esta imunoglobulina se obtém de donantes humanos que têm altos níveis de anticorpos contra a toxina del tétanos. Estes anticorpos neutralizam imediatamente a toxina. Tratamento: limpeza da herida e extração de tecido morto e material estranho. Antibióticos, imunoglobulina contra o tétanos, tratamento de los síntomas, às vezes incluindo um respirador mecânico. As pessoas com tétanos são ingressadas em uma unidade de cuidados intensivos. A habitação se mantém em silêncio para evitar alterações que podem desencadear espasmos musculares. As heridas devem limpiar-se por completo e se devem extrair o tecido morto e os corpos estranhos. Os antibióticos se administram por via intravenosa para matar bactérias e, por lo tanto, detener a produção de toxinas. Sin embargo, os antibióticos não têm nenhum efeito sobre a toxina que já se ha produzido. Esta toxina continua causando espasmos musculares. Por lo general, se injetam uma dose única de imunoglobulina contra o tétanos em um músculo para neutralizar a toxina já produzida. Se a imunoglobulina del tétanos não está disponível, os médicos podem administrar imunoglobulina inespecífica que contém muitos anticorpos diferentes, incluindo os que aborgam contra o tétanos. As pessoas não desenvolvem imunidade contra o tétanos depois de haber tenido tétanos, es decir, pode contrair tétanos de novo. Por lo tanto, depois de que as pessoas que han tenido tétanos se recuperem da infecção, receberão a vacuna contra o tétanos, a menos que suas vacunas sejam de hasta dias.